Hola, bienvenidos sean todos a este tu espacio de invisibles a invencibles, un espacio donde podrás crecer no solamente como persona, sino desde tu esencia, desde tu ser. Y para eso tenemos invitados de lujo. Hoy nos acompaña una invitada, bueno, nos estamos dando un gustazo con esta invitada de hoy. Nada más y nada menos que Georgina Mena Moyano. Ella nos viene a hablar de un tema que préstenle atención porque les va a servir de mucho acerca de cómo la resiliencia desde la autocompasión. Bienvenida, Georgina, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco de Georgina. ¿Quién es? ¿Por qué trabaja la resiliencia? Yo quiero que siempre mis invitados se presenten, ¿sabes? Porque ¿quién es más que ustedes para decir quiénes son y qué quieren que la gente sepa de ustedes? Bueno, te puedo contar de mí desde muchas facetas, pero básicamente yo nací en Argentina y hace más de 26 años vivo en España, Wow. de la mitad de mi vida ya. Y aquí formé mi familia fundamentalmente. Y desde que llegué estoy trabajando en el área de personas dentro de las organizaciones. Yo soy psicóloga formada en Argentina. Me vine porque vine a hacer mi doctorado en Valencia Ok. y luego me fui quedando. La vida me fue llevando a quedarme aquí. Pero desde siempre me he orientado a las organizaciones, aunque mi formación, como decías, de psicóloga, soy coach y también soy profesora de mindfulness y autocompasión. Ok, ok. Bueno, el currículo, para que sepan con quién estamos hablando, nada más y nada menos. Muy bien, ahora me dices, por favor, quién es un poquito de la persona para adentrarnos después en la parte del tema que tratas. ¿Quién es Andrei y quién es Andreina? ¿Quién es Andreina? Imagínate quién es Andreina. Bueno, no sé quién será Andreina. Pues, ¿Quién sabes es que Georgina? mi hermana se llama Andreina. Ah, bueno, entonces se me metió en el pensamiento. Totalmente, totalmente. ¿Quién es Bueno, ¿quién es Georgina? Georgina? Bueno, yo soy una mujer em, que nací en un pueblo muy pequeño en Argentina, Sí, del que tengo muchísimo arraigo y todas mis raíces vienen de ahí, del noroeste de Argentina. Crecí en Buenos Aires y con lo cual ya eso supuso un cambio muy importante para mí. Pasar de algo muy familiar, muy pequeño, a una ciudad tan grande como fue Buenos Aires. ujú, Y crecí con esa ambivalencia de ser de pueblo, vivir en una gran ciudad, estudié psicología, luego decidí aventurarme a venir a España a estudiar también. Luego me quedé, formé mi familia. Entonces, ¿quién es Georgina? Pues una mujer que ha ido buscando constantemente nuevos desafíos, que ha ido buscando nuevos retos y que he ido adaptándome a muchos cambios que han ido ocurriendo en mi vida, ¿sí? Algunos buscados por mí, otros que la vida me puso por delante y entre ellos, por ejemplo, los desafíos que fue toda mi maternidad, porque tuve así como muchos episodios de salud bueno, muy importantes durante todos mis embarazos, con lo cual he ido aprendiendo mucho acerca de lo que es cambiar, de lo que es proyectarte, planificar, querer algo y que las cosas salgan de una manera diferente y cómo atraviesas todas las vicisitudes que te va presentando la vida. Por eso el tema de la resiliencia, porque creo que soy una gran resiliente y creo que todos somos resilientes en algún momento, de alguna forma en la vida. Y, y ahí está mi propósito, poder acompañar, poder ayudar a las personas a superar sus desafíos. perfecto. Bueno, entremos entonces en el tema. La resiliencia. ¿Qué nos dices que es la resiliencia y cómo podemos usarla? O como ya dices que la usamos y a veces ni siquiera conocemos que la estamos usando. Bueno, de entrada te diría que la resiliencia es algo que aparentemente parece que es de algunos, ¿no? Porque es como que a veces se ve muy los grandes procesos de resiliencia, muy famosos, gente que ha superado enfermedades y ha conseguido cosas muy grandes, gente que ha montado empresas después de episodios también de crisis personales muy grandes, etcétera. Pero en el fondo todos somos resilientes porque nos viene de serie, ¿sí? Se trata más que nada de hacernos conscientes.
Y para mí la autocompasión, que a veces tiene muy mala fama, porque la autocompasión a veces se confunde con autocompadecerse y no tiene nada que ver con eso, la autocompasión es como una fuerza de poder acompañarte, de poder conocerte y de poder estar contigo en los momentos más duros de tu vida. Yo misma viví una enfermedad una enfermedad que empezó hace más o menos 3 4 años, que me llevó también a una situación como de depresión. O sea, pasé una etapa muy dura de mi vida en ese momento y en ese momento fue cuando conocí la autocompasión con mindfulness. Y en todo ese proceso de poder aprender a acompañarme mientras transitaba mi enfermedad, la incertidumbre de qué pasará, qué no pasará, funcionará, no funcionarán los tratamientos, etcétera, etcétera, la autocompasión fue como una medicina que digo yo, sin efectos colaterales, sino todo lo contrario, que me acompañó, me ayudó a estar conmigo, a no sobrecargar a los demás de lo que a mí me pasaba, a no sentirme hundida porque no conseguía encontrarme mejor. Y, es como uno de los primeros pasos para ser resiliente, poder darte cuenta de que estás sufriendo y acompañarte hasta que Sí. te sientes un poco más fuerte y puedes superar esto, ¿no? O sea, después de la autocompasión viene también un trabajo de crecimiento cognitivo, emocional, etcétera. Y de pasar a la acción también, por supuesto. Muy bien, pero cuando tú dices que la autocompasión, ¿cómo hacemos para trabajarla, pero sin caer en la victimización, ¿sabes? Ujú. Sin que pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, porque me pasa esto a mí, ¿sabes? Esa Sí, autoqueja y autoflagelación que muchas veces nos damos porque pensamos que somos las únicas personas en el mundo que le está pasando esa situación. eso es. ¿Cómo Eso. haces tú? O sea, ¿qué nos recomiendas? Porque aquí te voy a escuchar con todos los sentidos, escucha activa plenamente, para no caer justamente de tener una autocompasión para conmigo misma y no caer en la victimización. Mira, la compasión es, es eso que tú ofreces a los demás cuando lo están pasando mal. ¿Sí? Ujú. Cuando alguien, una persona muy querida por ti, lo pasa mal, tú la acompañas, estás a su lado, le ofreces palabras amables, le escuchas, le atiendes y no necesariamente le das la razón en su victimización, pero estás a su lado, Sí. ¿sí? Le haces sentir que es importante, que la quieres, que aunque no sepa cómo superar esa situación, puede contar contigo, ¿sí? Pues la autocompasión es lo mismo, pero hacia ti misma, Ok. ¿sí? O sea, no es pobrecita de mí, sino es, me doy cuenta de que esto es muy grande para mí, que lo estoy pasando mal. Entonces, ¿qué necesito? La gran pregunta de la autocompasión es, ¿qué necesito en este momento? Pues igual necesito parar, pensar, necesito hablar con alguien, necesito estar sola, necesito descansar, necesito, sí, es preguntarme qué necesito frente a esto que me está ocurriendo. Por eso es importante que la autocompasión tiene 3 componentes. Uno es esta especie de ecuanimidad o mindfulness, que es como tomar un poco de distancia y poder ver las cosas con un poco de perspectiva, ¿sí? Para no entrar en la victimización, justamente, ni tampoco en la pena, ni tampoco en la rabia y en el enojarte con lo que está pasando, Mm. ¿sí? Luego el segundo componente es la amabilidad. Entonces me doy cuenta de que esto es muy difícil. Bueno, que necesito, pues necesito descansar, vale. Bueno, voy a ver si puedo encontrar un espacio para poder descansar, voy a ver si encuentro a alguien con quien poder hablar, si es darte amabilidad, es tratarte bien. Básicamente es tratarte bien, como tratarías a tu mejor amiga, ¿sí? Decirte palabras amables como se las dirías a tu mejor amiga. Y por último, algo que has dicho que es muy importante en la autocompasión es lo que se llama humanidad compartida. Y es que
Por un lado, que el sufrimiento forma parte de la vida, no es solo me pasa a mí. Claro, Ni esto es, ni yo soy la más sufridora del mundo. Nos pasa a todos, todos estamos conectados, no estoy sola en mi sufrimiento, hay un montón de personas que le pasan las mismas cosas. Eh, Seguro que alguien entendería lo que me pasa, como yo lo entendería a otros. Entonces, es como salir un poco de ese aislamiento al que te lleva el sufrimiento o al que te lleva la victimización. perfecto, perfecto. Entonces, y allí formamos ese combo, ese dúo dinámico que sería la resiliencia, justamente, ¿no? La resiliencia desde la autocompasión y es justamente ser que esos dos grandes ingredientes se unan para la fórmula perfecta y que pueda yo o la persona que esté en ese momento sentir que se le está cayendo el mundo literalmente, usar Mm. esas estrategias, esas herramientas y salir adelante. ¿O me Sí, equivoco? sí, porque para mí son dos ingredientes importantes porque solo resiliencia desde el punto de vista de querer superar algo sin pasar por esta fase de realmente atenderte y darte cuenta de lo que te está pasando y aprender de lo que estás sintiendo y conocerte y acompañarte, a veces se considera como una exigencia y eso tiene a veces un efecto colateral negativo y es que lo que no atiendes sale en otro momento. Claro. Por ejemplo, superar un duelo. Si no hay un momento en el que tú te pares a darte cuenta del dolor que te provoca esa pérdida, por ejemplo, o Ujú. ese cambio, y quieres superarlo rápidamente, bueno, puede ser que saques fuerza para superarlo. Lo haces como desde el esfuerzo, ¿sí? Y bueno, pasas a otra etapa y te conviertes de vuelta en una persona que es capaz de estar en el mundo, de funcionar, de seguir trabajando, de seguir atendiendo a su familia, de seguir haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero después eso conlleva un agotamiento, porque esa fuerza en algún momento se acaba, Claro. ¿sí? La autocompasión es como un primer paso. Es un primer paso que da un impulso y una motivación genuina a después ir encontrando nuevas maneras de salir y superar. De hecho, la investigación, porque la autocompasión ahora está siendo estudiada científicamente, hay muchísimos experimentos acerca de los beneficios que tiene, tanto para la reconfiguración del cerebro como para la resiliencia. Estos estudios están demostrando que la autocompasión es mucho más efectiva para la resiliencia, es mucho más efectiva para una motivación sostenible, es mucho más efectiva para generar relaciones genuinas y tener más compasión hacia los demás que si no la trabajas. Mira qué importante. Y fíjate que es como que si estuviéramos descubriendo algo inédito y es tan, ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé, tú que eres experta de psicólogo en esto y me dices si me equivocando en esto que te voy a preguntar. Pero la mayoría de las personas no nos tratamos bien a nosotros mismos. Somos Mm. nuestros primeros verdugos. O sea, cuando nos pasa algo malo, en lugar de entendernos de que nos puede pasar porque somos vulnerables, lo que hacemos es castigarnos y señalarnos y flagelarnos. Y cuando venimos a recibir de los demás, pues ya estamos golpeados, ya estamos en el piso porque nosotros mismos nos hemos encargado de eso. Entonces, esto de la autocompasión, qué bonito que de verdad te pueda brindar estas herramientas y que ahora las estén estudiando, que estamos tarde, o sea, de verdad que estamos tarde para estar estudiando esto, eso debería estudiarse desde siempre, pero qué bueno que se está abriendo esta apertura y que puedan las personas entonces comenzar a ver lo importante que es autoquerernos, amarnos y esa palabra que se nos ha borrado, yo creo que del vocabulario, pero también del pensamiento, que es la autoestima. Totalmente. Bueno, de hecho, la autocompasión es es una práctica que se puede cultivar permanentemente. Yo siempre digo que tanto la autocompasión como la resiliencia, hacernos consciente de que ya existe en nosotros, no es algo que tenemos que aprender porque como algo nuevo, viene de serie con nuestra configuración como seres humanos. Pero el estilo de vida que llevamos y la cantidad de creencias en las que vivimos nos hacen pensar que eso no es valioso,
que la autocompasión es autocompadecerse, ¿no? Entonces es como, no, no. Y en realidad son prácticas que si las cultivamos, no esperando a tener alguna situación de crisis o de adversidad para empezar, que también, si alguna vez te ocurre algo y empiezas desde ahí, como me pasó a mí, te das cuenta del poder que tiene. Pero si es algo que uno practica, como si fuera ir al gimnasio, ¿sí? Si tú lo vas practicando a través del mindfulness, a través de la meditación y de prácticas diarias como la gratitud, como el poder reconocerte, cosas valiosas que tú haces, como poder darte las gracias a ti misma también de cosas que tú logras, como poder, o sea, si tú vas cultivando todo esto, lo tienes disponible para cuando lo necesites. Claro, De eso se felicitarte, trata. ¿sabes? Felicitarte, porque muchas veces estamos tan presionados de conseguir logros, 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 porque parece ser que nunca como que hay un tope del éxito o de alcanzar la autorrealización, sino que siempre tienes que estar en búsqueda y escalando esa montaña que no sé cuándo se acaba. Y no te das la oportunidad tampoco de decir felicitaciones, o sea, brinda por los logros, por los pequeños logros que has alcanzado, ¿sabes? Y eso forma Claro, también parte de ese amor, creo yo. es que es una manera distinta de entender el amor hacia uno mismo, porque de hecho incluso es diferente a la autoestima, la autocompasión, en esto justamente. La autocompasión es como un amor incondicional. Ok, Lo hagas bien o lo hagas mal, yo estoy conmigo misma. perfecto. La autoestima se basa mucho en el logro, ¿sí? Mm, Y a veces en la comparación. En cambio, la autocompasión es el hecho de yo me quiero a mí misma por el hecho de existir. No te necesito demostrarme nada. claro, ¿Sí? Entonces es como un amor incondicional que va a estar siempre y que todos necesitamos. Otra de las cosas que se está comprobando también a nivel científico es que en la crianza y en el liderazgo de equipos, la amabilidad, que es uno de los componentes de la autocompasión y de la compasión, la amabilidad genera mucho más impacto en el crecimiento, en el desarrollo de cualquier ser humano y también en los equipos, en los resultados, en el sentirse más capaz, en el sentirse más, en el querer correr más riesgos porque sabes que si fallas no te van a criticar a ti, sino que vas a poder hacer un aprendizaje de lo que ha pasado. perfecto, 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 maravilloso. Estoy tomando nota, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta, pero estoy tomando nota, porque está maravillosa esta entrevista. Muy bien, has hablado varias veces del mindfulness. Mindfulness. Ok, cuéntanos un poco de qué se trata esta disciplina nueva, porque han salido muchas cosas nuevas y bueno, esto para mí es totalmente nueva. Bueno, te cuento. Mindfulness es como, sería como la traducción al mundo occidental, Ok. ¿sí? De lo que milenariamente se ha llamado meditación, Ah, ok, ok, ok. ¿sí? Lo que pasa es que la meditación a veces se la relaciona mucho con con la religión, ¿sí? Con Sí, la religión budista o hinduista. Y el mindfulness es solo la práctica de meditar sin la parte religiosa. eso. Es básicamente la práctica de entrenar la atención plena. Es decir, poner plena atención a una sola cosa. ¿Sí? Ok, Entonces, se empieza practicando por los anclajes, es decir, por poder mantener y sostener la atención en algo. Y muchas veces se empieza por la respiración. Y esto conlleva conectar con uno mismo. Y eso ya es una práctica compasiva, porque conectando con tu respiración, empiezas a darte cuenta de cómo estás. Si tienes una respiración agitada, si la tienes tranquila, si está entrecortada, si está en el pecho, si está en la barriga, si está solo en la nariz, dónde la notas. O sea, ya solo con trabajar con la atención, solo la atención en tu respiración, te empiezas a conocer más. Y muchas veces lo que ocurre, porque nuestra mente va muy rápido, es que empiezas a criticarte. Uy, no me gusta. Uy, me duele aquí. Ah, no. Em, uy, y empiezas como a darte cuenta de cómo estás y empiezan los juicios. Entonces la atención plena es dejar pasar los pensamientos y volver a la atención, a la respiración, por ejemplo. ¿Sí? O se trabaja con los sonidos, o se trabaja con las imágenes, o se trabaja caminando.
o se trabaja en el suelo. Hay muchas prácticas, por ejemplo, el yoga, ¿sí? Es una práctica también milenaria que, que viene de cultivar esa atención plena en el movimiento o en las posturas del cuerpo. Entonces, también la investigación está demostrando que practicar mindfulness ayuda muchísimo a mejorar nuestra manera de pensar, nuestra capacidad cognitiva y también el impacto emocional que tiene porque te calma. Entonces tú puedes afrontar las cosas de la vida con cierta calma porque no estás agitada mentalmente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, maravilloso. De verdad que esto me ha encantado porque hemos, yo soy ingeniero industrial y cuando estudié en la universidad, pues todo era número, todo era, ¿sabes? La cuadratura del cuadrado. Y yo siempre me preguntaba, y cuando tenga una persona con algún problema, porque yo no voy a trabajar con las máquinas, yo voy a trabajar es con personas. Y Mm, entonces nació lo que eran las zonas blandas, lo que le llaman zonas blandas, ¿no? Que son sí. todas estas cosas que no se le había dado la importancia que de verdad tiene. Y por eso Mm, es que lo celebro de pie, de que ahora, bueno, en pleno siglo XXI, se le esté dando esa importancia que en realidad tiene, porque a fin de cuentas, quien va a trabajar, quien se presenta en una máquina, quien la maneja, todavía no estamos en los robots, somos humanos, ¿sabes? Y a todos los humanos nos pasan situaciones, a todos, no, ninguno se nos escapa. Entonces, hablamos de la resiliencia, hablamos de la autocompasión, ahora hablamos de mindfulness. ¿Qué otra herramienta nos puedes dar como un tips para que las personas tengamos ahí en esa caja de herramientas que hay que sacar? Porque eh, estamos en la vida y estamos en este mundo tan vertiginoso donde todo nos lleva, las redes sociales nos arropa, la cotidianidad de la casa, la cotidianidad de la parte profesional y de todo lo demás. mm. Bueno, yo fundamentalmente todas estas herramientas que estamos comentando las utilizo en mi acompañamiento individual, que lo hago también a través del coaching, ¿Ok? ¿sí? Que tú conoces muy bien también, el Sí, coaching. sí, sí. En- entonces, lo que pasa es que yo ahora ya he decidido, porque me he dado cuenta que no tengo tanta afinidad por buscar un coaching que acompañe a un resultado, a un objetivo, sino a un coaching que realmente acompañe al crecimiento personal. Porque del crecimiento personal, justamente por lo que hablábamos de cómo entiendo yo la resiliencia, del crecimiento personal aparecen nuevos resultados, Mm, aparecen nuevos logros, ¿sí? Y que son mucho más afines a tus verdaderos valores y a lo que de verdad tú quieres para ti en la vida, ¿sí? Entonces, para mí, el acompañamiento en el crecimiento lo hago a través del coaching, a través de mindfulness y a través de el mindfulness con autocompasión. ¿Sí? Entonces, mi acompañamiento va sobre todo de generar ese autoconocimiento. Por supuesto que las personas que llegan a trabajar conmigo vienen con una inquietud, con algo que quieren cambiar en su vida, por supuesto, o algo que no están sabiendo cómo afrontar, mm, o un deseo de mejora de la calidad de vida, de la calidad profesional, de la forma de liderar su equipo, de muchas cosas, ¿sí? sí. Te nombro varios ámbitos. Por supuesto que todos venimos como, todos traemos como esta cosa de dónde quiero ir, ¿no? Pero mi forma de acompañar es, bueno, vamos, yo siempre digo que los objetivos o las metas que nos ponemos tienen que ser como horizontes, horizontes al que nos dirigimos. No Ujú. es algo a lo que tú llegas necesariamente, el horizonte se va moviendo contigo, pero es algo que te guía, que te tira, que te lleva a querer acercarte, Que te ¿sí? Tú tienes impulsa. claro que te inspira, que es a donde tú quieres ir, Sí. ¿vale? Pero el camino del acompañamiento que yo hago fundamentalmente es, bueno, vamos a crecer, porque para llegar ahí tú necesitas crecer en autoconocimiento, crecer en desarrollar herramientas que ya tienes seguramente y que las necesitas poner en práctica para dirigirte a tu horizonte.
¿sí? Perfecto. Entonces, a veces hay que definir ese horizonte porque no está tan claro, entonces empezamos por saber cuál es el punto de partida, cuál es ese horizonte y definirlo bien. Empiezo trabajando el tema de observar con amabilidad y apropiarte de tu propio proceso, que sería como, bueno, vamos a observar con amabilidad qué está pasando para que necesitas crecer, ¿sí? Y luego vamos trabajando diferentes cosas. Igual tiene que ver con tus emociones, igual tiene que ver con tu forma de relacionarte con otras personas, igual tiene que ver con creencias limitantes que tienes y que te impiden llegar a a tu horizonte. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay que revisar ahí. Sí. Y en parte de esto, te quiero hacer una pregunta que ahí se me va a meter un poco lo ingeniero, pero ¿qué porcentaje de las personas que llegan a ti por consulta buscando X, porque a veces creemos que queremos algo y nos damos cuenta en el camino que no era eso, sino era otra cosa? Pero ¿qué Mm, porcentaje de personas que tú tratas tienes que hacerle esa introspección para que se autoconozcan y sí, eso, autoconocimiento y puedan decir, o sea, y se puedan dar cuenta de en qué punto está esa autocompasión o esa resiliencia consigo mismo o esa comunicación efectiva entre tu mismo ser, ¿sabes? ¿Qué porcentaje ujú. aproximadamente le das? No sabría decirte porque en realidad las preguntas que yo traigo ya hacen que sí o sí tengas que pasar por ese autoconocido, porque justamente las preguntas que yo traigo son las que tú no te haces, Mm, ¿sí? claro. Eh, y lo que yo me he dado cuenta es, y por eso he introducido el componente de mindfulness en mi trabajo, lo que me he dado cuenta es que venimos tan acelerados, Ujú. venimos con la mente tan agitada, que el espacio de conversación necesita, al principio sobre todo, un espacio para bajar el ritmo de la mente, bajar la velocidad y ahí poder entrar en esa primero como una introspección. Y entrando en esa introspección es cuando tú te conoces y te haces y dejas entrar esas preguntas que luego esa respuesta la tienes tú. Te doy un ejemplo, ¿sí? Que igual es más gráfico. En una sesión hice una meditación con una persona para trabajar justamente la autocompasión, Ok. ¿sí? Porque necesitábamos conectar con esa parte de amor incondicional frente a todo lo que te encuentres por el camino hacia tu horizonte. Y en esa meditación donde esta persona se conectó con la autocompasión y se empezó a hacer preguntas, se pudo dar cuenta, y yo creo que esta es la clave de lo que nos pasa a la mayoría de las personas, de la cantidad de autoexigencia, que es como esa voz autocrítica que tú decías antes, nos criticamos, nos reñimos, nos tiramos, ¿no? Como nos tiramos abajo. Bueno, pues esta persona se dio cuenta de la cantidad de autoexigencia y de dónde venía su autoexigencia, de lo que había crecido con esa autoexigencia, ¿no? Y de cómo hasta a día de hoy le había ayudado a impulsarse, pero también hoy la está haciendo sufrir porque no se puede permitir otra vida que es la que le gustaría. Claro. Fíjate que sí, yo cuando de verdad trabajé la parte del coaching, me daba cuenta de que las personas no nos conocemos, de que no estamos centrados en quiénes somos y que a medida que vamos avanzando en ese proceso, es como que estuvieran descubriendo otra persona, como o sea, se quedaban como en el limbo, como que no entendían qué les pasaba. Y es penoso, muy penoso, porque nadie debe conocerte más que tú. Nos Mm, compramos las etiquetas que nos ponen la familia, los amigos, los colegas, los compañeros de trabajo, los vecinos, y nos venimos comprando todas esas etiquetas que o sea, que nos ponen y nosotros nos terminamos aceptando y terminamos siendo esa fachada, pero en realidad no nos damos la tarea de ver el ser que llevamos dentro. sí, es lo que yo llamo también vivir en piloto automático, ¿no? O sea, vives en piloto automático con todo lo que traes, hasta que a veces la vida te dice, igual no es tan así como tú pensabas. Ujú. ¿Qué te parece si
empiezas a cuestionarte esas creencias que hasta ahora para ti eran universales. Y te das cuenta, por ejemplo, una creencia que yo cuestiono mucho últimamente con muchos líderes es, ¿realmente es el esfuerzo lo que te ha llevado al éxito? ¿O son otras cosas que no estás valorando? Como lo que tú decías antes, como todas esas habilidades blandas. Quizás lo que te ha llevado al éxito tiene que ver con la capacidad de conectarte con la gente, con las relaciones a largo plazo que construyes, con la confianza que te has ido ganando en las personas y de las personas hacia ti, y no por el esfuerzo y la cantidad de horas que le pones al trabajo. Fíjate qué importante. Fíjate qué importante. ¿Y cuáles han sido las reacciones de esos líderes cuando le haces ese cara a cara? Bueno, pues muchos se quedan sorprendidos porque es lo que tú decías, hay un montón de cosas que no valoramos, pero están ahí. ¿Sí? Y porque tenemos comprada la creencia, la etiqueta, como decías tú, de que tenemos que ser productivos. Entonces pensamos que son las horas las que nos hacen más mejores trabajadores o mejores líderes. Y en realidad son las conexiones, son las relaciones, son la forma de comunicación, son otras cosas. Así mismo es. Y cuando, ya una pregunta personal, ¿cuándo cuándo supo Georgina que estaba determinada a estudiar y a trabajar con todas las zonas blandas? Porque los psicólogos y los coaches trabajamos es con zonas blandas. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Por qué te diste cuenta de eso? Pues para mí ha sido siempre muy vocacional, pero yo siempre cuento que yo hacía prácticas en un psiquiátrico cuando estudiaba psicología. Y cuando iba a las prácticas del psiquiátrico y me iba, yo ahí decidí que, no, que el problema no lo tenían ni los pacientes del psiquiátrico, ni los médicos, ni los psicólogos, ni los enfermeros, sino que el problema estaba en la forma, en la organización, ¿sí? Y ahí es donde yo decidí que me quería dedicar a la psicología organizacional, a la psicología de cómo es la estructura en la que trabajan las personas, en las que nos relacionamos las personas. Y empecé a vincularme con esto. Entonces, ahora siempre lo cuento así como gracioso, de que yo aprendí a trabajar en empresas cuando trabajaba en un psiquiátrico. Y les digo, lo que pasaba en el psiquiátrico no es muy distinto a lo que pasa en las empresas. Emilio. Porque en realidad estamos atrapados en el sistema, ¿no? En lo que decíamos, las creencias, las formas de trabajo. No es el asunto, no es a qué nos dediquemos, sino cómo nos vinculamos. Exactamente, exactamente. Bueno, un consejo que ya estamos por terminar. No me encantaría quedarme contigo hablando muchísimo más porque tienes un montón de cosas, pero Gracias por dejarme contarte todas estas no, no, cosas. no, a ti, porque esto le voy a exprimir toda esta entrevista, la voy a exprimir, short, reel, todo. Voy a sacar de todo. Y un último consejo para todas esas personas que nos escuchan, de esa Georgina que ya tiene todo este trayecto de experiencia. ¿Cuál sería ese último consejo que le darías? Mira, mi consejo es, si te sientes que estás sufriendo algo pequeño o grande, no te quedes solo, no trates de hacerlo solo si no puedes, pide ayuda, busca un profesional y Ujú. trabájalo y vívelo como una gran oportunidad para algo más grande que lo que te está pasando en este momento. Porque seguro que con el tiempo lo vas a poder ver así. Bueno, excelente, excelente. Georgina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy, bueno, este fue un gustazo de verdad que estuvieras aquí con nosotros, que de verdad compartas todos tus conocimientos. Sé que faltó material por sacarte. Bueno, yo tengo muchas ganas de seguir escribiendo porque me daste muchas herramientas, pero bueno, esta es tu casa. Cuando quieras volver, pues nos ponemos de acuerdo otra vez y vuelves con todo el gusto, te recibiré. Pues encantada, muchísimas gracias Edith, un placerazo, de A verdad. ti. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de
este capítulo, este episodio, que tiene que ver mucho con lo que es la resiliencia desde la autocompasión. Y escuchen bien, autocompasión no es autoflagelarse. Recuerden que estamos aquí para ser invencibles. Desde el rincón donde te encuentres, eres tú quien decide salir de la invisibilidad a convertirte en invencible. Todos podemos. Entonces, quienes las acompañó, Edith Mendoza, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Ahí aparecerán las redes sociales también de mi estimada Georgina y hasta un próximo capítulo. Bye bye.